Ok, estoy muy nerviosa esta mañana, pero recordé las dos cosas más importantes antes de predicar. La primera es orar. La segunda, que es casi igual de importante, es ir al baño. Yo hice ambas cosas. E hice la segunda cosa 4 veces esta mañana. Ok. Nuestro Dios tiene un sentido del humor increíble. Hace 6 meses lo pide que me brindara oportunidades para predicar. Y ahora, 10,000 kilómetros después, estoy aquí. Tal vez debería haber pedido una oportunidad cerca de casa. Mi viaje a Santiago comenzó el año pasado con una conversación con un médico chileno. Ella quería saber cómo un médico cristiano en los Estados Unidos mezclaba la fe y la medicina. Es una pregunta en la que pienso todo el tiempo. Soy médico de familia. Atiendo a muchos tipos diferentes de pacientes, desde recién nacidos hasta personas de 90 años o más. Personas con todo tipo de problemas médicos y emocionales. Soy un médico, pero también un seguidor de Jesús. Y sé que la mayoría de la gente que veo no conoce al Salvador. Siento que debería intentar hablarle a la gente sobre Jesús. Pero sé que muchas personas piensan que está mal que los médicos hablen de la religión con sus pacientes. Por ejemplo, un artículo publicado en la revista Bioethics en noviembre del 2022 llegó a esta conclusión. No es moralmente permisible que los médicos participen en discusiones religiosas sustantivas con sus pacientes. Escuché declaraciones como esta una y otra vez cuando estaba en el entrenamiento y he escuchado comentarios similares a lo largo de mi carrera. ¿Qué hago entonces? Si hablo de mi fe, me arriesgo a que me acusen de imponer la religión a mis pacientes. Pero si cayó, me arriesgo a deshonrar a Dios. Este dilema no se ha limitado a los médicos. He conocido a maestros de escuela y vendedores y agentes de policía, cristianos de todas las profesiones luchando con el mismo problema. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos toman el camino seguro y no dicen nada. Acordando que la fe y el trabajo deben permanecer separados. Esta mañana quiero dedicar algo de tiempo de Hechos capítulo 4. Una historia en la que expertos religiosos le dijeron a Pedro y Juan que tenían que dejar de hablar de Jesús. Esta historia puede ayudarnos a entender cuándo y cómo hablar de nuestra fe y cómo responder a quienes dicen que debemos guardar silencio. Por favor, busquen conmigo el capítulo 4 de Hechos. Leamos. Un momento. En Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan sanaron a un conocido cojo fuera del templo.
Cuando la gente vio a este hombre previamente cojo caminando, saltando y alabando a Dios, se reunieron alrededor de Pedro y Juan preguntándose qué había sucedido. Pedro le dijo que el hombre había sido sanado en el nombre de Jesús. El capítulo 4 comienza justo cuando Pedro y Juan terminan de predicar. Leamos esta historia juntos, Omar. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje le creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres quien habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que se había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Gracias, Omar. No sé de ustedes, pero a mí me cuesta entender la respuesta de los fariseos. Un hombre de unos 40 años que nunca había caminado
rebotaba en el templo con 2 piernas sanas. ¡Alabados a Dios! Puedo caminar, miren. 2 piernas. Se había realizado un milagro increíble y los fariseos estaban enojados. Tan enojados que metieron a Pedro y a Juan en la cárcel. ¿Qué locura es esa? Ahora Lucas, el escritor de Hechos, no nos dice en qué estaban pensando Pedro y Juan durante su noche en la prisión. Pero, después de leer los evangelios, tengo algunas ideas. Recuerden, fueron arrestados por las mismas personas que habían arrestado a Jesús unos meses antes. Tengo que pensar que Pedro sintió que podría estar yendo a la misma suerte que Jesús. ¿Sí? Jesús fue arrestado por los líderes religiosos judíos y sentenciado a muerte. Y creo que Pedro estaba pensando que él también iba a morir. Especialmente por lo que Jesús le había dicho junto al mar de Galileo en Juan 21. Escuchen lo que dijo en el versículo 18 y 19. Jesús a Pedro: te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Pedro está en prisión pocos meses después de que Jesús le dijera esto. Pedro había sido llevado a donde no quería ir por la gente que había presionado a Poncio Pilato para que crucificara a Jesús. Los versículos 5 y 6 de capítulo 4 describen la mañana siguiente. Pedro y Juan están en la casa del sumo sacerdote, el mismo lugar exacto donde Jesús fue juzgado. Pedro debía estar pensando: eso es todo. Estoy muerto. Juan, estamos muertos. Un placer conocerte, Juan. Y no olvidemos lo que pasó la última vez que Pedro estuvo en la casa del sumo sacerdote. La última vez, Pedro estaba afuera en el patio. Tenía tanto miedo de ser arrestado que le mintió a una pequeña sirvienta. Ahora, Pedro y Juan están dentro de la casa del sumo sacerdote. Y los hombres que mandaron matar a Jesús los señalan con el dedo y dicen: ¿con qué poder o nombre hicisteis esto? Pero esta vez,
Pedro no tiene miedo. Esta vez, él declara audazmente: ¿quieres saber cómo fue sanado? Te contaré cómo fue sanado. Os contaré a todos cómo fue sanado. Por el poder del nombre de Jesucristo. Así fue como fue sanado. Todos recordáis a Jesús, ¿verdad? El hombre de Nazaret a que todos vosotros matasteis. ¿Ah? Él no está muerto ahora. Dios lo levantó de entre los muertos. Y Jesús es el único nombre por el cual debemos ser salvos. Pedro dio su respuesta con tanta confianza que sus acusadores quedaron asombrados. No podían comprender cómo los pescadores sin educación podrían argumentar tan elocuentemente. Y creo que el versículo 14 es gracioso. Mientras todo esto sucedía, el hombre sanado estaba ahí del pie. Yo pienso, o lo imagino diciendo: predica, Pedro, predica. Pero no tuve que decir una palabra para arruinar todo el argumento con sus pies. Para arruinar todo el argumento que los fariseos querían hacer. Entonces envían a Pedro, Juan y al hombre afuera para que puedan decidir qué hacer. Y versículo 16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar el milagro. El hombre está caminando por todos lados. Y todos en Jerusalén lo saben. Los versículos 17 y 21 nos cuentan su respuesta. Amenazaron a los discípulos con hacerles daño si no dejaban de hablar de Jesús. Ellos ignoraron el milagro de la curación, así como negaron la resurrección. No le importaba la verdad, ni lo que era correcto. Lo único que les importaba era el poder. La respuesta de Pedro es realmente interesante. No discutió ni intentó persuadir. Él solo dijo: no podemos parar. Debemos hablar. Podemos aprender mucho sobre la evangelización. Podemos aprender mucho sobre la evangelización de Pedro y Juan. Y hay varias lecciones que podemos sacar de esta historia. Para nuestra primera lección necesitamos volver atrás hasta el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3. Hechos 2 y 46. Sobre la iglesia, adoraban juntos en el templo. ¿Cuándo? Cada día. Es importante.
Y sobre el hombre, todos los días le ponían junto a la puerta del templo. ¿Cuándo? Todos los días. Lo cual significa que Pedro y Juan habían pasado todos los días junto a ese hombre sin hacer nada. La primera lección es, nunca se sabe cuándo se va a abrir una puerta para el Evangelio. Así que tienes que estar listos todo el tiempo. Por ejemplo, permítanme contarles una historia sobre un paciente llamado Joe. Joe es un gran tipo. Lo conozco desde hace más de 10 años. A él le encantan los deportes y a mí también. Y hablamos de deportes cada vez que viene. Generalmente de béisbol y golf. A veces fútbol americano. Nunca soccer. Yo sabía que yo era una persona de fe, pero nunca hablamos de ello. Lo siento. Hace poco más de 2 años, a Joe le diagnosticaron cáncer de riñón, que se había extendido al hígado, lo que significa que eventualmente morirá a causa de la enfermedad. Hace aproximadamente 1 año, Joe pasó por un momento muy difícil. Intentaron hacer una biopsia de un tumor en su hígado, pero fallaron y alcanzaron un vaso sanguíneo. Casi se desangró hasta morir. Y necesitó una operación de emergencia. Y la recuperación de la operación fue muy difícil. Estaba increíblemente débil. No tenía energía. Y hace 1 año decidió que no podía más. Trató de suicidarse tomando un frasco entero de analgésicos. Su compañero de cuarto lo encontró y llamó a una ambulancia justo a tiempo para salvar su vida. Cuando le recibí la noticia, 2 pensamientos pasaron por mi mente. La primera fue, casi pierdo a mi amigo Joe. La segunda fue, si hubiera muerto, no creo que hubiera ido al cielo. Esta segunda pregunta realmente me preocupó. Y decidí que necesitábamos tener una conversación espiritual. Lo llamé por teléfono y le dije que me molestaba que un amigo mío estuviera sufriendo tanto dolor emocional. Le pregunté si podíamos ir a almorzar juntos, pero me dijo que estaba demasiado débil. ¿Puedo llevarte almuerzo a tu casa?, le pregunté. Y me dijo que sí. Así que 10 días después me presenté en su casa con 2 hamburguesas con queso. Orando para que Dios me ayudara a dirigir la conversación sobre la fe. «15 minutos después de que nos sentamos a comer, oró para entregar su vida a Jesús. 2 días después fuimos juntos a la iglesia. Y 2 meses después tuve el privilegio de bautizarlo
en mi patio trasero. Pasaron 10 años para que la puerta se abriera. Pero Dios, en su tiempo perfecto, abrió la puerta. Si pensamos que Pedro y Juan estaban predicando a los incrédulos todos los días, estamos equivocados. Predicaron el Evangelio cuando Dios abrió la puerta. Si piensas que predico el Evangelio todos los días, estás equivocado otra vez. Para mí, a veces pasan semanas sin una sola conversación espiritual. Pero hay días en que parece que Dios abre la puerta para casi todos los pacientes. La lección para nosotros es estar listos cuando se abra la puerta. La segunda lección de esta historia es: las buenas obras abren la puerta a las buenas nuevas. Para Pedro y Juan, la buena acción fue la sanación. Para mi paciente Joe, era una hamburguesa con queso para el almuerzo. Para otros pacientes, es un descuento, una factura, o un viaje al hospital cuando están demasiado enfermos para conducir, o trabajar durante la hora del almuerzo cuando alguien necesita más tiempo. A veces es algo tan simple como preguntar: ¿puedo orar por ti? Las buenas acciones abren puertas. Las buenas acciones abren puertas, pero también hacen algo más. Las buenas acciones pueden silenciar a los críticos. Cuando los fariseos vieron a hombre sanado, no había nada que pudieran decir. Por la gracia de Dios, tengo una reputación de amar y servir a mis pacientes. Debido a esto, es muy difícil para la gente me critique. A veces, una vida piadosa puede ser tan poderosa como sanar a un hombre cojo. Creo que esto es lo que Pedro tenía en mente en 1 Pedro 2 y 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. De lo que Jesús estaba hablando en Mateo 5 y 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Vivimos en un mundo lleno de personas enojadas y infelices. A veces, algo tan simple como el don de la bondad es suficiente para marcar la diferencia. La tercera lección de esta mañana es la más difícil. A veces, solo tenemos que decir la verdad y aceptar las consecuencias. Cuando el concilio amenazó a Pedro y a Juan, Pedro no intentó hacerles cambiar de opinión. Mira la respuesta de Pedro al concilio,
versículos 19 y 20. Pedro dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Esto parece aterrador, casi demasiado pedir. Pero he tenido cientos de conversaciones espirituales en los últimos 30 años. Tal vez miles, probablemente miles. Y hasta donde puedo recordar, la única queja fue de algún bicho raro en las redes sociales. A nadie le importa lo que digo porque tengo cientos de evaluaciones positivas. Creo que esto se debe a que trato de ser un excelente médico que ama y sirve a sus pacientes, antes de intentar hablar sobre la fe. Sospecho que lo mismo ocurre con otras profesiones. Porque los buenos trabajadores son difíciles de encontrar. Y si trabajas duro, amas y sirves a tus compañeros de trabajo y caminar a través de puertas abiertas en lugar de derribarlas, tampoco te meterás en problemas. Pero incluso si lo haces, recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. O las palabras de nuestro Salvador en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si somos sabios y verdaderamente amamos a los demás, y di suavemente la verdad cuando sea el momento adecuado, no hay razón para vivir con miedo. Terminó esta mañana con una lección final del pasaje que viene del versículo 8, lo cual nos dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Leí esto y recuerdo, no abro puertas, no cambio corazones y no salvo almas. El Espíritu Santo hace eso. Lo que puedo hacer es simple. Puedo participar en la obra de Dios para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios, todos podemos participar en su obra. Por eso oramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Por favor, oren conmigo. Padre Celestial, estamos aquí esta mañana porque alguien nos amó lo suficiente, y a ti también, como para hablarnos de Jesús. Por favor, danos la visión para ver a las personas como tú las ves, para amarlas como tú las amas y para cruzar las puertas que tú abres. Danos las palabras para hablar y la valentía para decirlas. En el nombre de Jesús. Amén.